9 meses desde adentro, un libro que te ayudará a vivir tu embarazo con más amor y de forma consciente, ya que te explica de forma detallada cómo te sientes y lo que experimentas tú como madre, así como lo que experimenta tu bebé mientras está en tu pancita. Comencemos. La vida está hecha de cambios y oportunidades desde mucho antes de nacer. Todo en la vida empieza gracias a un cambio. Cada mes, el cuerpo de la mujer se prepara para dar lugar a una nueva vida y la fecundación es la oportunidad de que eso suceda. Desde el primer día de la menstruación, cada 28 días del ciclo, un pequeño encadenado de transformaciones automatizadas y coordinadas tiene lugar en el interior de la mujer con el único objetivo de crear un nuevo ser. Cada día 14 del ciclo, el óvulo sale de un ovario esperando ser fecundado por el espermatozoide. Pueden pasar muchísimos meses en los que esta espera es infructuosa, como si cada mes el óvulo acudiera al andén de la estación, el útero, y viera detenerse el tren sin que nadie bajase de su interior, sin que ningún espermatozoide bajara de él, hasta el día en que se produce ese momento mágico, en que el óvulo y el espermatozoide se encuentran. Es ese el momento en el que aparece el embrión, el protagonista de este diario. El cómputo de partida. Tradicionalmente, el inicio del embarazo se ha contado siempre desde la fecha de la última regla. La falta de la menstruación en una mujer fértil ha sido el signo que todos los humanos han reconocido desde tiempos inmemoriales como anuncio de un embarazo. Desde ese momento, teóricamente, pasadas 10 lunas, se producirá el nacimiento del bebé, aproximadamente, puesto que ya veremos que es completamente normal que esa duración varíe hasta en un mes. Hoy sabemos mucho más sobre el embarazo y el feto de lo que sabían nuestros antepasados, y por ello los profesionales de la ginecología y la obstetricia cuentan el proceso del embarazo por semanas y no por meses, y se produce una paradoja que a veces crea confusión. En realidad, el embarazo dura 2 semanas menos de lo que decimos. ¿Por qué? Porque sabemos que el embarazo empieza cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, es decir, cuando se forma el embrión, y esto sucede pasadas 2 semanas después de la última regla, es decir, en la tercera semana. Sin embargo, por razones históricas se ha mantenido la fecha de la última regla como el día de referencia del inicio del embarazo. A fin de cuentas, es lo que todo el mundo cree que sucede. De manera que a pesar de que sabemos que no es así, hablamos por ejemplo de la semana 15 de gestación, cuando en realidad el feto tiene 13 semanas de vida. La edad del feto es 2 semanas menos de lo que pensamos. Por eso este libro comienza en la semana 3, porque es aproximadamente a las 2 semanas de la última regla cuando tiene lugar este poderoso sprint de la fecundación. Semana 3. El poderoso sprint de la fecundación. Vengo de un óvulo y un espermatozoide. El óvulo, una célula o gameto femenino, es pequeño, no mide más de unos 0,13 milímetros, pero es muy grande si lo comparamos con las otras células del cuerpo. El ojo humano puede ver un óvulo y en cambio es incapaz de ver cualquier otra célula. Cada 28 días madura un óvulo en uno de los ovarios, pues ambos se turnan y cada mes trabaja solo uno. El óvulo se libera del ovario entre los días 11 y 17 del ciclo, momento en que tiene lugar la ovulación. Durante la ovulación, el óvulo salió del ovario y la trompa de Falopio lo succionó y lo llevó hasta la mitad del camino en dirección al útero. Allí, como todos los otros óvulos habían hecho previamente cada mes, esperó la oportunidad de contactarse con una fuerza externa, la del espermatozoide, que logrará impulsarse hasta llegar a él, y en una vez juntos, crecer y multiplicarse celularmente como un nuevo ser. Sin gradas, sin público, sin juez en la línea de llegada, la carrera contrarreloj del espermatozoide, del cual también procedo, ha comenzado.
Como en toda competencia, todo sucede muy rápido. El espermatozoide entra por la vagina y asciende veloz hacia el óvulo ayudado por el moco cervical que contiene muchísimo azúcar. Llega hasta medio camino de la trompa en dirección al útero que en sus contracciones de excitación coital, el orgasmo es el mecanismo que favorece la fecundación. Parece aplaudir y alentar la microscópica y veloz aproximación del espermatozoide. El movimiento de ambos espermatozoide y útero ayuda a que el diminuto campeón, franqueando todo obstáculo, cruce en un santiamén la línea de meta y llegue al óvulo. El espermatozoide ha topado con el óvulo, que espera el momento del encuentro, a partir del cual el contador de mi existencia se activa. Soy un embrión, una célula madre por definición. El espermatozoide ha topado con el óvulo, que espera el momento del encuentro a partir del cual el contador de mi existencia se activa. Soy un embrión, una célula madre por definición. Soy mi primera célula y origen de todo lo que seré. Por fácil que parezca, ahora que ya ha sucedido, en realidad no ha sido nada sencillo. En este poderoso sprint de la fecundación, millones de espermatozoides han atravesado la vagina para unirse al óvulo, pero solo uno lo ha logrado. Y en ese momento ha ocurrido otro fenómeno. En cuanto el espermatozoide ha cruzado la barrera protectora que envuelve el óvulo, este se ha electrificado automáticamente. Ningún otro espermatozoide podrá entrar ya a partir de ese instante. Es como haber colgado un cartel de completo en un hotel o el de no molestar en el pomo de la puerta de la habitación. Una relación dentro de otra relación. El espermatozoide está cubierto por una capa que al entrar en contacto con el óvulo desaparece y le permite descargar en él todo el material genético que lleva consigo. El espermatozoide es un portador que lleva los genes superempaquetados, comprimidos de tal manera que ocupa 6 veces menos de lo que ocuparía en cualquier otro tipo de célula. Cuando éste entra en la atmósfera ovular, en realidad solo entra la cabeza. La cola, que es la que contiene la energía que necesito para moverse, se mantiene fuera del óvulo. Y de esta manera espectacular, los núcleos del espermatozoide y del óvulo se acercan una a la otra para que se produzca la fusión de la materia genética. Es el momento más mágico y a su vez más complicado de la naturaleza humana. La fecundación pone en contacto a dos células reproductivas, la masculina y la femenina, que lleva consigo tan solo la mitad de la información genética necesaria para crear una nueva vida. Hay que unir esas dos mitades para que se dé esa nueva vida, pero hay que encajarla a la perfección, sin error, de forma absolutamente exacta, fracciones con fracciones, entrelazadas y encajadas como dientes de una cremallera. La suma de esas dos mitades soy yo. Soy el embrión que resulta de ese interesantísimo y delicado momento de aportación de información en dos bandas, la de mi madre y la de mi padre. Empieza aquí el camino de construcción de una nueva vida, la mía, la cremallera informativa, el kit de montaje de lo que voy a hacer. Mi libro de instrucciones, el ADN. Toda la información de lo que voy a hacer se halla en mi libro de instrucciones. Ese libro está hecho de un tipo de proteínas muy especial al que los científicos llaman ADN o ácido desoxirribonucleico. Vaya nombrecito. El ADN es como una hélice de letras que usa un lenguaje especial. Se parece a un pergamino chino, escrito en vertical, eso sí, larguísimo, casi como su muralla, porque tiene 3 millones de letras. Ahí se encuentra toda la información para saber cómo fabricar todas las proteínas que son necesarias para desarrollar mi cuerpo. Algunas proteínas sirven para construir,
son como los ladrillos y otras sirven para hacer cosas como pequeños robots. Con esos dos tipos de proteína ya puede construirse todo un organismo, aunque claro está, hay miles y miles de proteínas diferentes porque lo que tiene que construir es muy complicado. El ADN está empaquetado en el núcleo de todas y cada una de las células que formarán mi cuerpo. Todas ellas tendrán su libro de instrucciones y se divide en genes. Cada gen es como una página de ese libro de instrucciones y funciona solo o en combinación con otros. Cada página, cada gen contiene toda la información necesaria para construir una proteína concreta. Así pues, los genes son las unidades básicas, los portadores de mis instrucciones, toda mi información genética, la receta para ser como seré. Como embrión que ya soy, ya tengo mis genes formados, 25.000 genes, como todas las personas. Ese es mi genoma, el conjunto de mis 25.000 genes. Como hay tantos genes, estos se agrupan en cromosomas. Un cromosoma está conformado por miles de genes y en total hay 23. Para hacer las cosas un poco más complicado, el ADN siempre está duplicado. Los genes siempre van en par y los cromosomas también. ¿Por qué? Porque una mitad viene de mi madre y la otra de mi padre. En el momento en el que el espermatozoide fecundó el óvulo, se unió a este, y óvulo y espermatozoides aportaron cada uno la mitad de mi página del manual. Por eso, este pergamino vertical larguísimo tiene las páginas por duplicado. A veces usa una sola de las dos y a veces las mezcla. Por ejemplo, el color de mis ojos está en un gen concreto. Si se encuentran dos genes de ojos azules, mis ojos serán azules. Pero si mi madre me pasa un gen de ojos azules y mi padre un gen de ojos marrones, saldrán marrones, porque el gen de ojos marrones es más fuerte y será el que predomine. ¿Cómo voy a ser? ¿De qué color será mi piel, mi pelo? ¿Cómo será mi carácter, mi inteligencia? Si me sentarán bien las grasas o me gustará o no el picante. Todo ello son instrucciones que han sobrevenido a millones y millones de años de evolución de la especie humana. Y entre todo esa abundante información, el espermatozoide de mi padre, que ha fecundado el óvulo de mi madre, es el que lleva consigo la información sobre mi sexo. Pero ese secreto no será revelado hasta más tarde, cuando sea posible saberlo a través de un test genético o de una ecografía. Además de la determinación de mi sexo entre las valiosísimas instrucciones que transportan mis genes, hay una información esencialmente importante y crucial, y que es mi mayor seguro de vida, lo que les indicará a todas mis células cómo adaptarse siempre lo mejor posible a diferentes ambientes. Así, aunque los genes llevan una información fija, podrán adaptarse, serán resilientes y funcionarán de forma diferente según el entorno en que se encuentre mi cuerpo, asegurando de esa manera su supervivencia. Todo ello gracias a un sistema muy funcional por encima de los genes que se llama epigenoma. Hablaremos de esto más adelante. Mi libro de instrucciones, el ADN. Toda la información de lo que voy a hacer se halla en mi libro de instrucciones. Ese libro está hecho de un tipo de proteínas muy especial al que los científicos llaman ADN o ácido desoxirribonucleico. Vaya nombrecito. ¿Qué es el ADN? El ADN está formado por letras. En realidad, son unas moléculas que siempre son iguales y forman el lenguaje de la información genética. Hay cuatro tipos principales, T, G, C o A, y pueden combinarse de formas infinitas. Los científicos los llaman bases, base T, base G, aunque solo se trate de cuatro letras.
Estas pueden combinarse de muchas maneras y forman un lenguaje muy específico, un código. Por eso los científicos hablan del código genético. Tres letras en un orden concreto corresponden a un trocito de una proteína determinada y cada uno de esos trocitos se denomina aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes, por tanto, cada trío de letras que están en el gen, uno detrás de otro, conforman el código, las instrucciones que dicen qué aminoácidos hay que poner para construir la proteína que fabrica ese gen. Combinando esos 20 tipos de aminoácidos de miles de formas diferentes, fabricarán los miles y miles de diferentes proteínas que formarán el organismo. Las proteínas tienen muchas funciones. Son los ladrillos con los que se irán construyendo el cuerpo. Darán forma al músculo, al hueso, repararán algo dañado, utilizarán su azúcar como energía, etcétera. Todo, absolutamente todo lo harán las proteínas y cada gen lleva en su interior la secuencia o información de cómo fabricar una por una cada una de esas proteínas. ¿Cómo se construye un organismo? Uno de los mayores enigmas que la ciencia actual ha podido resolver, pero solo parcialmente, es donde se encuentra toda la información responsable de que las células sepan lo que les toca hacer, cómo saben dónde tienen que ir y qué misión cumplir. Evidentemente, parte de la información está en el libro de instrucciones genético. Cada célula lo contiene gracias a la cremallera, el sistema de entrelazado que hizo encajar la fecundación del espermatozoide con el óvulo. A medida que se diferencian en células más especializadas, los propios genes van cambiando de forma para que estén activados. Todo tipo de célula activa grupos diferentes de genes para diferenciarse. Imaginemos que el cuerpo es como un edificio que debe construirse a partir de una sola pieza de plástico, un cubo pequeño. Esta pieza es mágica. Se podrá dividir todas las veces que quiera y cambiar de tamaño y características. El pequeño cubo tiene un ordenador en su interior, miniaturizado pero con una memoria gigantesca que almacena todos los programas necesarios para saber cómo construir el edificio. Así pues, aunque al principio es una sola pieza, pronto se multiplicará en dos y cada una de las nuevas piezas hará lo mismo. Sucederá de forma tan rápida que en pocos días ya habrán miles de piezas. El ordenador hará que a partir de ese momento dado, las nuevas piezas ya no sean un cubo de plástico, sino que empiecen a parecerse a los materiales con los que se construye un edificio. Unas se empezarán a parecer a un ladrillo, otras se transformarán en metal, en cable, en planchas para la pared, etc. Para ello, aunque todas las piezas nuevas lleven el mismo ordenador que la original, la pieza madre, el molde inicial, solo usan una parte de la información que les ha sido otorgada. Activan nuevamente el programa que necesitan y el resto lo dejan dormido y no lo utilizarán nunca. En el cuerpo humano las piezas de este edificio son las células y el ordenador de cada célula con toda la información son los genes. Los genes llevan toda la información. Los genes llevan todas las instrucciones y la información necesaria para acabar el diseño, pero en cada nueva célula diferente, unos genes se activan y el resto se silencia. Como en un programa real del ordenador, una vez activado, los genes indican a la nueva célula que se diferencia hasta convertirse en una célula final, que puede ser desde una neurona hasta una célula hepática. Pero hay un secreto aún mayor: cómo se transmite la información sobre el espacio y las formas. Los órganos humanos, el cerebro, el corazón, el riñón e incluso sus propias células y los miles de proteínas que tenemos como seres vivos, poseen unas formas increíblemente complicadas, necesarias para cumplir sus funciones. Son de tal complejidad que los ordenadores más sofisticados todavía hoy tienen problemas para reproducirlas.
Y sin embargo, la naturaleza sabe cómo darles esa forma en cuestión de segundos. Pero ¿dónde está la información que permite que un órgano se forme siempre exactamente igual, puesto que los genes no pueden saber dónde está la célula que lo contiene? Alguien se los tiene que decir. La investigación actual sugiere que existe lo que científicamente se denomina brújula biológica. Una parte apasionante de los conocimientos sobre este campo proviene de las investigaciones en de los campos eléctricos. Se trata de una información bioeléctrica se trata de una información bioeléctrica que no parece estar en los genes, sino en la superficie de cada célula, o, o actuando como una gran red de este grupo de células en un órgano. Permite que cada célula sepa dónde está y cómo debe situarse con respecto a las demás. Esta inteligencia sabe lo que es derecha e izquierda, arriba y abajo. Contiene la información de los lugares y las formas, y es la que consigue que justo aquí y no más arriba o más abajo salga una oreja con su forma determinada. De hecho, la información bioeléctrica es específicamente importante en el embrión, pero será también fundamental para el funcionamiento y la reparación del cuerpo durante toda nuestra vida. Aunque no se haya entendido perfectamente los mecanismos, hay pruebas espectaculares de la importancia de la electricidad como señal biológica. Por ejemplo, manipulando campos eléctricos en embriones de rana, se ha logrado hacer brotar unas orejas en un sitio diferente de donde debería. Por tanto, hay redes bioeléctricas con los planos tridimensionales de las orejas, los dedos, los miles de tubos microscópicos que forman un riñón, etcétera, que indican a las células que tienen que multiplicarse justo hasta donde es necesario. Esas señales eléctricas se comunican con los genes para construir las maravillosas obras de ingeniería biológica que son los tejidos y los órganos. No obstante, el funcionamiento de esta comunicación es todavía poco conocido. Tampoco se sabe si la información bioeléctrica proviene de los mismos genes o si, como algunas pruebas sugieren, existe de forma independiente, previa incluso de los genes. Es un ejemplo de cómo la biología también contiene secretos que escapan a la lógica científica actual, al igual que sucede con la física cuántica y las explicaciones sobre el universo. Los secretos de la biología nos permiten soñar con fuerzas naturales todavía desconocidas. Quizás algún día descubrirán cosas de la existencia más allá de lo que nuestra mente tridimensional puede llegar a imaginar. Camino al útero. Mi camino al útero no es muy largo. Tengo que recorrer unos 8 centímetros. Teniendo en cuenta mi tamaño, eso equivaldría a 1 kilómetro de distancia que recorrería una persona caminando. Pero yo me muevo muy despacio, suerte que las trompas de mi madre me empujan hacia el útero como si me aspirasen. Cuando llegue a él, acamparé, echaré raíces para ir creciendo. Ya estoy agotando la energía de mi óvulo porque del espermatozoide de mi padre solo entraron en él los paquetes de instrucciones, pero toda su energía que el espermatozoide transporta en su cola, como ya dijimos, se quedó fuera. Por eso solo puedo contar con la energía que porto en el proceso. Por eso solo puedo contar con la energía que portó en el proceso ese óvulo que llegó de mi madre. A partir de mi segunda semana como embrión, ya necesitaré obtener energía de mi madre. En el camino realizado hasta aquí prácticamente he agotado toda la existencia de la mía. Al quinto día por fin llego al útero. Ahora tardaré unos 3 días en situarme en el endometrio, que es la pared del útero de mi madre. Mientras tanto, floto en medio de ese espacio pequeño para mi madre, pero muy grande para mí. El útero en su interior es un tubo. Tiene unos 5 centímetros de largo y unos pocos milímetros de ancho, pero en relación con mi tamaño es como estar en un espacio de 150 metros de largo y 15 de ancho.
Dentro de él estoy protegido porque la temperatura es perfecta. Estoy flotando en unas secreciones que contienen azúcares que me ayudan a sobrevivir. Voy creciendo muy rápido y por ello necesito cada vez mucha más energía, ya que las reservas que tenía del óvulo se están agotando. Los azúcares del útero me ayudan, pero pronto no serán suficientes. Ahora me toca instalarme en ese mullidito entorno que me acogerá y en el que me implantaré. Mi madre caminará, correrá, comerá, dormirá, se irá a trabajar y volverá, y yo, vaya donde vaya, siempre viajaré con ella aquí, cómodamente recogido y protegido para echar raíces y crecer sano y a salvo de todo. El endometrio es ahora mi cama, mi zona de confort, la superficie donde arraigaré. Está preparado para recibirme, por eso tiene mucho azúcar acumulado en sus células. Es y será un lugar muy cómodo para mí. Yo, excavando y secretando sustancias como una semilla, tengo mis propios mecanismos para autoenterrarme en esa superficie tan acogedora y agradable. En ella me hago mi nidito y desde ella empezaré a fabricar mi placenta. Cuando ya han pasado 24 horas desde que me implanté, he entrado en contacto con el sistema inmunitario de mi madre.